Nazar estaba increíblemente satisfecho consigo mismo, incluso se podría decir que el hombre simplemente estaba hoy en la cima de la felicidad. Todavía tenía que hacer 2 o 3 llamadas de trabajo sin compromiso y luego dejar el trabajo e irse a casa, pero durante muchos años ya no fue amado por su esposa, pero ahora regresó de una cita con una pierna joven y una belleza tetona cuyo nombre era Karina, en una palabra, no vida, sino frambuesa, solo un sueño. Nazar llevaba años casado y hasta recientemente no entendí todo el encanto de tu propia vida. Se casaron con Daria, como ahora está de moda decir que ya era demasiado tarde, pero aún vivían felices. Resultó que se pidió que naciera el niño antes de que Daza se graduara del instituto y registraron su relación. Su primera hija Camila nació meses después de la boda y luego Nazar seguía siendo feliz, aunque por muy poco tiempo. El joven padre en ese momento apenas había cumplido años y su esposa tenía incluso menos de noches sin dormir en la cuna, llorando sobre gachas y pañales. Jurar no, estos son problemas internos, agravando la falta de dinero. El sol no es. Contribuyó a la creación de una familia fuerte, pero ella y Daza aún perseveraron a pesar de muchos problemas obvios, perseveraron y se hicieron más fuertes, se convirtieron en una familia en todos los sentidos. Por supuesto, Daza tuvo que dejar sus estudios por un tiempo, pero ella, como una chica decidida en todos los sentidos, logró trasladarse a la correspondencia y se graduó un año después, aunque no en su grupo, pero recibió un diploma en las Fuerzas Armadas. Él mismo nunca estudió en una universidad, así que simplemente se graduó de una escuela técnica, que por alguna razón ahora se llama universidad, y comenzó a trabajar como plomero. Por supuesto, no muy especialidad prestigiosa, pero ¿qué se puede hacer? No todo el mundo necesita ser un genio y alguien necesita hacer un trabajo tan simple después del trabajo principal. El mostrador de pedidos que está en el sitio de anuncios gratuitos de Internet, y obtuvo muy buenos ingresos con ello. Gente de allí instalará tuberías allí, arreglará el baño allí, hará otra cosa, entonces tiene dinero en el bolsillo. Nazar realmente lamentó haber tratado su vida de esta manera. Por supuesto, tal vez todo estaba mal, pero él se consideraba equivocado al aceptar casarse con Daza y no enviarla a abortar. Al final, las mujeres hacen este procedimiento solas y no experimentan nada, lo hacen 1 y 2 veces, y a menudo también lo hacen con bastante éxito y viven. Las familias tienen hijos. Yo no tuve tiempo de poner mi cabeza hacia abajo correctamente sobre la almohada, pero Nazar exigió ayuda con la casa y con su hijo. Bueno, ¿qué felicidad es posible aquí? No, pero el joven padre se consoló con el hecho de que tarde o temprano el hijo crecería, la vida se quedaría mejor y todo volvería a ser así como antes. Claro, la esposa cambió tanto en apariencia como en carácter. Cuando recién se conocieron en alguna discoteca, calzando sandalias de tacón con un cinturón ancho y brillante y peinándose sobre los frágiles hombros de un extraño. Tal vez esta fue lo primero que le llamó la atención, fue que alquilaba un apartamento diminuto en lo más profundo de una zona residencial disfuncional, con un bebé que gritaba constantemente y una falta total de dinero, aunque no mucho, como dicen, así que tuvieron suerte. Daza abuela murió, que quería mucho a su nieta y a quien la legó. Vivir allí en un apartamento de una habitación en otra ciudad obviamente sería inasequible y los padres están lejos y no hay nadie que ayude si pasa algo, y en ese momento ya tenían trabajo y estudio aquí y estaban en lista de espera para la guardería. Mila ya avisaba que no pensaban mudar a la familia. El ayuntamiento decidió vender ese apartamento y alquilar una casa nueva aquí en su ciudad. Para ello era necesario aportar dinero, claro, pero aún así, era necesario. Era Maslenitsa cuando Daza vendió su apartamento. Obtuvo dinero pidiendo dinero prestado a los amigos de sus padres. También recuerdo una cosa, así que tomó los recibos, los anotó y prometió devolver las cantidades. No eran tan importantes, pero aún así, para una familia joven, parecían astronómicos, y cuando empezaron a buscar una vivienda adecuada. Gustos, tenían la intención de comprar un apartamento de una habitación por más dinero, pero no tenían suficiente, pero inesperadamente, simplemente se enamoraron de un hermoso y ordenado apartamento de 2 habitaciones. Simplemente lo miraron por casualidad y se dieron cuenta de que este era exactamente el apartamento de sus sueños, pero, por supuesto, no tenían suficiente dinero para tanta belleza, por lo que los padres de Daza hicieron mucho. Vendieron su casa de campo con un gran gesto, pidieron un apartamento a su hija y a su yerno y ahora son felices propietarios. Después de comprar un apartamento, la vida se volvió mucho más divertida.
Hay muchas formas de saldar rápidamente tus deudas, aunque el coste total no supera la 10ª parte del dinero pagado por el apartamento. Lo principal es que dejaron de tener miedo de un desalojo repentino por el hecho de que los propietarios cambiaron de planes o algo así. Algo más sucedió a raíz de esta alegría común: un segundo hijo, Ilya, apareció en su familia por algún tiempo. Nazar sí, es imposible. Sonny estaba orgulloso, pero luego se dio cuenta de que gritaba tanto como su hija y volvió a dedicarse a su trabajo. Ahora Daza está luchando por mantenernos a 2 hijos, los ingresos del simplemente ya no eran suficientes. Daria encontró algún tipo de trabajo en computadora. Para ella Nazar estaba aplastado, o encontrar un puesto más lucrativo para no quedarse sin dormir como una perra o ayudarla con los niños, pero ambas peticiones eran categóricas. Negativas. Nazar dijo que no era asunto suyo lidiar con las gachas y el pañal. Ella es mujer, significa que es su responsabilidad, de lo contrario. Que él no gana tanto como ella quiere. Bueno, también vio esto en su conciencia, porque no se casó con un oligarca, que ahora está molestando a una persona y recordando el pasado. Entonces Daza corrió de la computadora a la estufa, de ahí a la lavadora y de ahí al cochecito para sacar a los niños a pasear. Su juventud falleció. Nazar, al contrario, se fue acostumbrando cada vez más a que tenía delante un sostén de familia. Cuando llega a casa, la esposa se pone la primera y la segunda y les entrega una muda de ropa limpia y les pide a los niños que jueguen tranquilamente para no molestar al padre con la palabra todo. Todo está bien desde su punto de vista, como debe ser. La opinión de su esposa al respecto le interesaba poco. De hecho, en el techo, encima de tu cabeza, hay un frigorífico que no está vacío. Daza creía que Nazar, por decirlo suavemente, no trabajaba duro para la familia, es decir, realmente no participaba en nada, ni en la crianza de los hijos, ni en ganar dinero para mantenerlos, pero no había nada. Para hacerlo de todos modos, alguien tenía que criar a los niños y cuidar la casa. Luego sucedió que las tareas del hogar se hacían manualmente y requerían ayuda. La joven no podía tener a su marido. Si a Daza le hubieran preguntado si era feliz, al principio le habría resultado difícil responder. Por un lado, tenía hijos Mila e Ilya, los más queridos y amados, a veces bastante traviesa y a veces obediente y tranquila. Daria supo en cualquier momento que en esta vida solo podía contar consigo misma. Sí, por supuesto, tenía marido y padres, pero ni el primero ni el segundo se convirtieron en su apoyo. Simplemente infantil hasta el punto de la imposibilidad, y ella misma eliminó cualquier dificultad con una habilidad insuperable. Sabían quejarse deliciosamente de su salud, pero no hicieron nada para al menos mejorarla de alguna manera. Ella les estaba inmensamente agradecida solo por el hecho de que una vez vendieron la casa de campo y así ayudaron a comprar este apartamento en el que ella y vivían sus hijos y Nazar, un lugar grande, luminoso y acogedor. Mila e ella fueron a un buen jardín de infancia y estaban contentos con todo lo que Daza había estado haciendo durante varios meses. Esta circunstancia influyó y fue decisiva para que ella siguiera sentada en casa o fuera a trabajar a la oficina y visitar a los clientes. Por supuesto, cuando sus hijos se enfermaban uno tras otro, era difícil viajar porque ella podía confiar solo en sí misma, pero el pago siempre fue agradable y Daza decidió que ahora una mujer salía del supermercado, toda cubierta de pies a cabeza con bolsas de compras, comida y algunos platos. Tomó la mitad del departamento de productos químicos domésticos y demolió la otra mitad. ¿Qué departamento? Había que comprar todo urgentemente y entregarlo en casa, de lo contrario no quedaría casi nada. Daza comenzó a lavar ropa y platos y se consideraba una excelente ama de casa, lo que significa que siempre debe haber un suministro de los elementos necesarios y innecesarios en su casa. Cuando la mujer llegó a casa del trabajo, planeó descargar el lavavajillas y la lavadora y poner todo lo que necesitaba. Cocinar pilaf en una multicocina. Y entonces tal vez aún podría dedicar una hora más para que el proyecto que se le encomendó llegara a tiempo antes de la fecha límite que le permitiría comprar el bono prometido por la rapidez en completar la tarea. Mila tiene una chaqueta de invierno nueva, ya que a su hija se le ha quedado pequeña la anterior, e Ilya tiene buenas botas abrigadas. El sol les quema o algo así. Daza ni siquiera lo pensé, ella estaba acostumbrada a que proporcionar ropa, zapatos, cosméticos, medicinas y perfumes era exclusivamente su preocupación en este asunto. Se podía. Ella no confiaba en su marido en absoluto. A veces, Nazar ponía algo de dinero en su tarjeta para que le alcanzara para hacer compras durante una semana, pero, según sus cálculos, Daza no intentaba con cuidado decirle a su marido que algo andaba mal.
con su aritmética, ya que con este dinero no es como beber suficiente comida para una semana, pero incluso para días. Me acuerdo de Nazar. Luego se ofendió mucho y no habló con ella por mucho tiempo, pensó que su esposa estaba equivocada y que no se le podía culpar por sus bajos ingresos. Aunque Daza no lo desaprobó, simplemente llamó la atención de Nazar al hecho de que no solo estaba dando dinero, sino simplemente varias veces menos de lo necesario. Bueno, no, pero no se puede quitar de las manos el dinero para una familia. Aunque gran parte de este mérito fue para Daria, ella. Intenté, si era posible, no organizar un enfrentamiento entre ellos frente a la generación más joven de su familia y, por lo tanto, Mila e ella crecieron entendiendo que con ellos siempre todo está tranquilo y en calma y, en general, Daza no tenía un carácter escandaloso, y aunque era algo retraída, le resultaba más fácil hacerlo ella misma y no preguntarle a nadie más 1.000.000 de veces, aunque sentía repulsión por acusaciones injustas y constantes negativas. Daza y Nazar vivieron como todos parecían. No ser peores que los demás, pero definitivamente no mejores que muchos a lo largo de los años. Daza estaba acostumbrada a cuidar simultáneamente la casa, el trabajo y los niños, por lo tanto, con movimientos elaborados hasta el más mínimo detalle. El joven enviaba comida de bolsas al frigorífico. Resolví problemas cotidianos y comencé a trabajar. No quedaba mucho tiempo antes de ir al jardín de infancia a recoger a los niños. Nazar llegó muy tarde del trabajo. Los niños ya habían cenado hace mucho tiempo y ahora estaban sentados viendo dibujos animados. Saludó a su marido con una sonrisa y lo invitó a la mesa para comer y relajarse después de un día duro. Nazar devoró el pilaf con apetito, pero sus pensamientos estaban lejos de las delicias gastronómicas de su esposa para esta chica. Y, por supuesto, ella lo encantó. Pero ahora, ¿qué hacer con esto que Karina le dio puntos de ventaja? Daza es esbelta en todos los aspectos, joven, no cansada de la vida cotidiana, fresca y floreciente, simplemente no podía perder la oportunidad de ser feliz. Karina tiene solo años, no lo deleitará por mucho tiempo porque es joven y casi hermosa, pero a Corinne todavía le queda un largo camino por recorrer. Además, 2 nacimientos tampoco tuvieron un efecto positivo en el cuerpo de su esposa. Se dio en algunos lugares, simplemente se estiró completamente diferente de lo que estaba. Inteligente, sin prisa por dar a luz. Creerá que primero necesitas vivir para ti y luego cómo disfrutar la vida. Puedes dar a luz a niños en vano. Daza dio a luz a un niño tan temprano. Sería mejor si esperaran un poco más. Mira, ahora todo está mucho mejor. Estaría Daria revoloteando por la cocina sin sospechar los pensamientos que rondan por la cabeza de Nazar durante tales minutos. Era como si ella no estuviera aquí, sino en el local del cliente, planificando dónde habría un asado. Mejor organizar un tobogán alpino donde entrar y salir de forma más inteligente y cómo gestionar la piscina después de cenar. Un minuto después de entrar a la habitación de los niños, el hombre vio que los niños estaban sentados en el suelo frente a un televisor grande recién comprado y viendo algo divertido. Por unos momentos se instaló en el cerebro de Nazar el pensamiento de que él mismo no estaba prestando atención. Hijos ni modo, pero al final lo tiró. Es un hombre que es el sostén de la familia y su área de responsabilidad es ganarse la vida y cuidarlos. Que se busque a la esposa cuando los hijos aún son pequeños. Para que a medida que crezcan y adquieran inteligencia, usted mismo pueda involucrarse en su educación. Ahora él debería hacer más. Dedica tiempo a Karina para que no se aburra y no encuentre a alguien más interesante y mejor que él. Nazar entendió que es poco probable que Karina lo considere una opción por el resto de su vida. Después de todo, ¿quién es él y quién es él frente a ella? Karina tiene padres bastante ricos y un hermano mayor. Ella misma es una abogada exitosa y estudia en el departamento de economía de un instituto local. ¿Qué diferencia supone para él su educación técnica, esposa? Y 2 hijos, pero como ahora ella está interesada en él, ¿por qué no aprovecharlo al máximo? Karinka es una chica hermosa. Sí, y ni siquiera es un hombre muy guapo. Un Nazar presentable se miró en el espejo que estaba colgado en el pasillo. Si no se fija en la barriga emergente, su edad se dejaba saber un poco, así que lucía maravilloso para combinar con su amante, moreno alto y fogoso, pómulos bellamente definidos, manos prominentes, uñas bien cuidadas, cabello bien cuidado. Sí, hacen una pareja maravillosa. Si tan solo Nazar tuviera los mismos padres prometedores que Karina, él ciertamente se volvería más impresionante. Resultados en la vida y, por lo tanto,
son simples trabajadores en una fábrica local, no tienen oportunidades financieras excepcionales y por eso su único hijo está perdiendo, sin más, un departamento de 2 habitaciones con su esposa e hijos. Nazar corrió al baño hasta su esposa salió a la cocina, simplemente no quería encontrarse con Daza, ni siquiera en el pasillo, simplemente no tenía interés en hablar con ella, era asqueroso verla y ni siquiera quería tocarla accidentalmente. Por supuesto que entendía que estos sentimientos debían ocultarse, pero que no hay nada que hacer. No es un actor profesional. Así que tuvo que disimular cuidadosamente su desgana yendo al baño, luego a la logia o a algún otro lugar. Nazar, ella simplemente no tuvo tiempo de aceptar ningún tipo de paz y no quería, para ser honesta, no hacer nada. El ritmo de vida de la joven era tan acelerado que en ocasiones no tenía tiempo de lavarlo. Cabello en el momento adecuado o sumergirse en la ducha otros minutos bajo los chorros de agua. ¿Qué clase de Nazar hay ahí con su siempre naso y todo? Luciendo insatisfecha para poder dormir bien sin prisas todas las mañanas preparando el desayuno, el almuerzo y la cena para 4 personas y exhalando pensando en algo bueno para relajarse pero no funcionó. Por eso la joven no prestó atención ante el estado de ánimo de su esposo. Nazar fingió estar dormido cuando Daza entró en la habitación y se acostó junto a él en el sofá. Ya se había dado cuenta de que la vida íntima había terminado literalmente inmediatamente después del nacimiento de Ilya y, por lo tanto, con el alma tranquila, ella me volteé de lado y cerré los ojos. Mañana por la mañana, se necesita mucho más. A la mañana siguiente Nazar volvió a la mesa con un delicioso desayuno. Por supuesto, el hombre llevaba unos años pensando en que necesitaba cuidar su figura o pronto tendría que apuntarse al gimnasio, pero lamentablemente no sabía cocinar bien y Nazar estaba feliz de comer todo lo que comía cada día que ponía en la mesa frente a sus cónyuges e hijos cuando el hombre tragó tostadas con mantequilla y finos trozos de tocino, cuidadosamente colocados encima y lonchas ligeramente amarillentas de tocino, deliciosa isla de ese queso, se levantó de la mesa y deseó: buenos días a todos y hoy fui a vestirme. Nazar eligió su camisa roja brillante favorita, pensó que lo hacía lucir más joven, jeans azul claro, mirándose al espejo, el hombre pensó que se veía genial hoy y se dirigió a la puerta. Daza, mientras que, como una ardilla en una rueda corría por la cocina, Mila necesitaba estar lista no solo para el jardín de infantes, sino que para la sesión matinal de hoy deberían tener algún tipo de celebración regular en el grupo. Ilya, debido a su edad, Lynn todavía estaba teniendo todo tipo de delicias como esta. Y todos los días el niño no tenía que preocuparse por él porque era más fácil reunir a los niños, empacar ropa extra y recordarle brevemente las reglas de conducta en el jardín. Daza llevó a su hijo y a su hija al auto en un lugar cálido. Hay tantas cosas que hacer por delante, es una locura. Me gustaría que mi marido me ayudara al menos un poco. Lo principal es no olvidarse de ir al cliente esta tarde, así que no hay bonificación por la rapidez de esto. Hay que cuidar bien el dinero. Lo que significa que no puedes olvidarte de dejar a los niños en el jardín de infantes. Daza se detuvo primero en la oficina donde se sentó mucho tiempo frente al monitor y luego se levantó y se dirigió al cliente. La joven guardaba proyectos de diseño ya preparados para diferentes gustos y ahora quería obtener respuestas a todas sus preguntas en el sitio web que no estaban disponibles. Se fue en la intersección, por lo que tuvo que esperar mucho tiempo a que pasara Deng Giek y todos los que estaban en la fila frente a ella, sin nada que hacer, doblaron la curva. Miró las tiendas y las aceras frente a ella. Pero entonces algo pareció arañar a la joven por dentro, algo andaba mal con lo que vio. Algo la alarmaba, pero de repente se dio cuenta que había un hombre que se parecía mucho a su esposo. Este hombre había saltado fácilmente desde el asfalto debajo del gato hasta la parada de transporte público desde un autobús amarillo brillante. Sería extraño si ella no sabía que Nazar estaba sentado ahora en el trabajo. Nunca hubiera creído que no era él quien parecía loco, y el andar y el movimiento de sus brazos e incluso la ropa de N.M. eran los mismos que los de su esposa. Por la mañana, bueno, simplemente hubo una falla en la matriz, no había otra forma de decirlo. Daza lamentó no haberla usado hoy. Lentes y no llevaba anteojos, su visión no era importante y en situaciones críticas la niña siempre recurría a la ayuda de sus salvadores de vidrio, pero con anteojos hubiera visto todo enseguida, pero no está y no hay prueba. Entonces ahora la flecha se ilumina en verde, permitiéndote girar y Daria, obedeciendo automáticamente a la intuición y a muchos años de práctica, pisó el pedal. Y, por la noche le dirá a Nazar que hay otro hombre muy parecido a él en él. Ciudad, juntos se reirán de tal coincidencia a pesar de que
A Daria se le ocurrió una explicación bastante adecuada para este fantástico fallo en la matriz. Ella misma no lo creía. Pues que podría estar haciendo tu marido en una parada de minibús a la hora exacta en la que debería estar trabajando. ¿Su trabajo en otra parte de la ciudad? Sí, por supuesto que no era él. Ella acaba de comprarle jeans en una nueva tienda que acababa de abrir, donde todos compraban los mismos modelos de ropa en tallas enormes, así que no había nada. Seriedad detrás de esta apariencia de un hombre vestido como Nazar. Además, no llevaba gafas, lo que significa que en realidad no miraba nada. La mejor manera de salir de la situación sería preguntarle a su marido en detalle por la noche, entonces la necesidad de algo surgiría naturalmente, pero aún así la situación la atormentaba. No podía evitar la sensación de que algo todavía estaba sucediendo. Mal aquí. Bueno, ese no es el caso y fue cuando a Daria le apareció un minuto libre, cogió el teléfono y llamó a su marido. Nazar no respondió de inmediato, pero esto le pasaba a menudo, lo que significa que estaba ocupado o era suyo. Las manos no estaban muy limpias. Bueno, ¿por qué no te molestó especialmente tu marido? Estoy en el trabajo. ¿Sabes por qué llamas? No, nada, de repente retrocedió Daza. Solo quería pedirte que compraras algo interesante para la cena. Bueno, ya sabes, algún tipo de pizza o algo más. Te volviste loca. Su marido la interrumpió bruscamente. ¿Por qué debería un hombre hacer esto? De la cena somos una mujer, la dueña de la chimenea. ¿Te importa? Te doy dinero. Que no te alcanza. Y Nazar simplemente se desmayó por un rato. Daza se quedó con el teléfono en las manos, tratando de no desmayarse, llorando ante el desplante de Nazar. Pues, ¿por qué la trata así con el dinero? Ella apenas ve dinero de él. Después de todo, ¿qué? Él brinda ayuda absolutamente insuficiente, tampoco hay ayuda de él ni como esposo ni como padre. Y ahora comenzó a ser grosero. Sería mejor si ella no lo llamara ahora Nazar. Sin embargo, tampoco estaba del todo tranquilo. ¿Por qué esta oveja de repente decidió llamarlo, felizmente recostada entre las sábanas bajo el ala de su amante? Y de repente esta llamada telefónica? ¿Por qué llama en un momento en el que no debería molestarlo? Pero el hombre rápidamente se dio por vencido. Fantasía fuera de la mente. Después de todo lo que Karina estaba cerca, la noche familiar de alguna manera no funcionó pronto. Daria llegó cansada del trabajo y atormentado por pensamientos completamente innecesarios, y Nazar ni siquiera intentó fingir que todo estaba bien. Regañó a su esposa durante mucho tiempo y de manera tediosa, diciendo que distraerlo del trabajo y llamarlo así es casi un verdadero crimen y sería mejor si ella dejara de molestarlo por completo en estos momentos. Daza a su vez, estaría condenada y tristemente de acuerdo con él, y en ese momento ella misma estaba pensando si debería decirle el verdadero motivo de su llamada, o si él simplemente le diría, la haría reír, finalmente decidiendo que Nazar ya estaba harto del abuso de Gol hacia ella y que no tenía sentido continuar así. Ejecución pública. La joven decidió permanecer en silencio. Es mejor no decir nada y no meterse en problemas que compartir con él sus valiosas observaciones e inmediatamente ser ridiculizada y desear débilmente buenas noches a sus hijos. Se volvió a acostar exactamente como ayer. Y hace una semana y cuantos días antes de acostarse, pensó en cuánto tiempo aún podría ocultar su segunda vida y cómo lograrlo en una familia no precisamente cómoda. Pero con calma y confianza, entendió que ama a Karina y no a Daria, pero no iba a hacer nada al respecto ahora. Que siga comiendo y luego veremos a dónde lo lleva la curva, porque el hombre se dio cuenta de que de alguna manera debería abordar mejor los temas de conspiración. Por ejemplo, alquila un departamento a Karina y encuéntrala con un departamento alejado de posibles rutas de tu esposa o conocidos mutuos. No aparezcas en compañía de Karina en la calle y, en general, evita conducir en centros comerciales con tu amante en horarios irregulares. Alguien lo hará. Aviso, porque el hombre se encargará de los temas de seguridad hasta el día que decida. En su segunda vida, esta será la mejor inversión de los últimos tiempos. Daria, sin embargo, por la mañana preparó cuidadosamente un juego de lentillas blandas desechables que normalmente llevaba al trabajo. Simplemente no podía permitirse el lujo de volver a ver algo y dudar de la duda. Dúbidas sem oportunidade de confirmar ou refutar suas dúvidas. Nazar estaba no sétimo seu, conversou alegremente na cama de sua amante nesta ocasião. Karina te fugiu das aulas do instituto mais cedo e agora enrolaba preguicosamente uma mecha de cabelo de Nazar no dedo, deitado na porta al lado. Almohada, tal vez alquilemos un apartamento en otro lugar. Armándose de valor,
preguntó Nazar a sus amantes, acariciando lentamente la piel blanca, ¿y a qué tenéis miedo? Que vuestro entrometido en casa seguramente se enterará de nosotros tarde o temprano, incitarla a su perspicacia, esa es la bestia, en realidad, donde descubrió que él quiere ocultar su relación lo más profundamente posible, aunque por otro lado, ¿para qué pensar en eso? Está bien de todos modos. Está claro que Karina, sonriendo tranquilamente, es lo que falta en su vida. Emociones, creció en una familia bastante acomodada, sus padres ocupaban cargos, pero el sol quería lo mejor para su hija y quería que Karina hiciera su propio camino en la vida, y para ello tuvo que recibir una buena educación, la cual luego inmediatamente se convirtió en una carrera exitosa, pero la niña no quería estudiar ni trabajar y solo quería disfrutar de la vida, por lo que Karina comenzó a salir con un Nazar que no era tan tranquilo, pero tampoco lo suficientemente estelar. Los chicos de Krug huyeron de Karika como de la peste, la chica sabía divertirse, pero hacer algo sulfuroso y ganarse un lugar bajo el sol no era muy bueno con Nazar, simplemente no había tales problemas. Ni siquiera en el horizonte la persiana de la figura sepia. El hombre de Karina estaba listo para literalmente cualquier cosa de inmediato para saber si se encontrarían después de irse. Karina Nazar ya comenzó a buscar en el sitio web un anuncio de apartamentos en alquiler, soñaba con encontrar algún apartamento lindo, pequeño y barato donde él y Karina podrían entregarse a placeres amorosos, pero no lo harán. Corre el riesgo de que lo pillen. Tuvo un hombre durante muchos meses simplemente escondiéndole a su esposa el dinero que recibía por los llamados sábados. Hay una oficina el sábado del plomero. Estos sábados eran tradicionalmente suficientes, ahí era donde iba a pagar todo. Daza nunca debería haber descubierto estos fondos por la noche en casa. Todo volvió a transcurrir como siempre: la cena, el baño de los niños y acostarse ya medio dormido. Daria notó que últimamente su marido era tan frío, tan indiferente, pero ya tenía fuerzas para pensar en este pensamiento de las esposas jóvenes. Simplemente no había necesidad de decidir dónde comprar mañana toda la ropa de abrigo necesaria para los niños, un bono por la finalización urgente del trabajo, que recibió la mañana en que conoció a Nazar con el tradicional alboroto con los niños frente a la guardería, y el hombre se estremeció, incapaz de reprimir su irritación. ¿Por qué Daria no puede hacer todo esto en perfecto silencio e inaudiblemente para no despertar a la gente normal? ¿Por qué Ilya tiene que correr por la casa solo con una camiseta y pantalones cortos, y Mila no quería? Ponte pantimedias. Tienes una madre normal, la que tiene pantimedias. De alguna manera logran lidiar con los niños y esto pondrá todo patas arriba. El hombre dio vueltas indiferentemente durante un rato en la cama, pero el sueño ya no le llegaba. Entonces Nazar se levantó y con toda su apariencia, expresando un profundo descontento, se caminó lentamente al baño. Ahora, si tan solo hubiera sido Karina en el lugar de Daza, probablemente habría podido encargarse de ambos niños. Y que Karina es joven y enérgica, no como una mujer de años. Por ciento todo habría salido mucho mejor para ella y la mañana habría sido realmente buena y no de alguna manera arrugada y nerviosa. Bueno, sí. Comer e ir juntos con Karina a buscar un departamento para alquilar, elección tan importante que Nazar no se atrevió a hacer, necesitaba un consejero. El apartamento fue encontrado rápidamente. Pequeño, pero bastante acogedor. Piense en qué y dónde pondría y colgaría aquí. Mientras Nazar ajustaba cuentas con el dueño del alquiler y luego corría y abrazaba fuertemente a su hombre, le gritó al oído sin darse cuenta de que esto causaba algunas molestias a su amante. Creo que esta es una vivienda maravillosa. Estará cómodo aquí. Nazar asintió, él también se sentía complacido de estar aquí, y lo más importante, era como si una piedra que había estado allí todo este tiempo se hubiera caído de su alma. De repente Daria se entera de Karina y que están teniendo una aventura. No es mejor para nadie dormir en el espíritu, pero las palabras adicionales de su amante sumergieron a Nazar en una profunda conmoción, con los labios dulces y haciendo pucheros. Tú y yo hemos estado juntos durante tanto tiempo y todavía no me llevó a su casa. Creo que esto está mal. Nada pasará solo una vez, no te preocupes, solo quiero ver cómo estás viviendo. Haz todo aquí exactamente como te gusta. Bueno, ¿cuándo vendremos a ti? Esa pregunta atrapó a Nazar en un callejón sin salida. ¿Cómo es cuando vendremos a ti? Él nunca te llevaría a su departamento, jamás. Y bajo cualquier circunstancia, ¿por qué sucede esto? Especialmente porque Racel está en un Hillage removible separado. ¿Pero por qué necesitas a este Nazar sorprendido? Incluso abrió mucho los ojos y ahora miraba fijamente
A su amante sin entender la esencia del juego que empezó Karina. ¿Por qué es lo mismo allí que aquí? ¿Por qué ir a mi casa? No le veo sentido esto. Bueno, ¿no ves que Karina fingió esto? Estoy mortalmente ofendido o estoy a punto de obvie. Quiero ver dónde me dejas cada noche y cada noche que hay tan extraño aquí. No creo que sea demasiado problema. Tus hijos están en el jardín de infantes, tu esposa está en el trabajo, nosotros vendré a echar un vistazo y luego nos iremos. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Y los vecinos? No he dejado de sentirme horrorizado por las perspectivas de Nazar. Al fin y al cabo no vivimos en el vacío, todos somos amigos. No lo inventes, dijo mientras Karina replicaba, fuera así o no. Allí nadie se lo dirá a nadie. Pues vamos, que claro que a Nazar no le queda otra opción. El hombre no quería perder a su amante ni traerla a su casa, de los dos males eligió a Nazar, según le pareció, el más pequeño y asintió lentamente. Karina aplaudió, comenzó el juego. Hurra. La niña no pudo, no esperó para aportar un elemento de vivacidad a su relación algo amarga, tenía que hacerlo de esta manera para que todos corrieran como indios en pie de guerra. Nazar casi se escabulle hasta la entrada. Karina, por suerte, estaba firmemente sujeta a su mano y ahora caminaba muy cerca de él sin moverse ni un milímetro. Así. Mala suerte. Nazar entró por la entrada y exhaló un poco, la parte más difícil del viaje había terminado. Ya queda muy poco y tomarán el ascensor y entrarán inmediatamente al apartamento en menos de minutos. De pronto los vecinos salieron a las escaleras y los vieron hasta que Nazar, la afortunada Karina, que estaba junto a él en el ascensor, se rió estúpidamente y Nazar se puso tan tenso que por primera vez sintió una ligera hostilidad hacia ella, encontró tiempo para reír como si aquí estuvieran proyectando comedias. Nazar rápidamente abrió la puerta metálica de entrada con las llaves y se alejó un minuto para dejar entrar a la niña, por alguna razón encogiéndose de hombros. Karina apareció en la puerta y Nazar entró detrás de ella, cerrando la puerta detrás de él. Se sentía como un colegial que se escapa de clase para ver una nueva película en una videograbadora en una cinta de casete escasa en secreto de sus padres. La trajeron ayer, pero ahora esto es la vida real, la vida adulta, y trajo a su amante a su casa. No fue un movimiento muy inteligente. Sin embargo, sin esperar una invitación, caminó por el pasillo y al entrar a la cocina, Nazar notó que la chica no se había molestado en quitarse los zapatos y ahora caminaba con zapatos de calle y tacones altos. Nazar observó con dolor en el corazón cómo Karina entraba a su apartamento y se preguntaba febrilmente qué podía hacer él para convertirla. Sal de aquí lo más rápido posible. ¿Qué pasaría con algo así? Pero la chica parecía tener sus propios planes y Nazar no podía influir en ella de ninguna manera. Quizás eso fue todo lo que alguna vez fue con Karina y se la llevó. Mano, salgamos de aquí o algo así. Ya has visto cómo vivo aquí, vamos. ¿Por qué ir tan temprano? La niña estaba juguetonamente indignada, arrancando su mano del agarre de Nazar. Eso es otra cosa que pensé. No, estoy interesada aquí y me gusta, sí, definitivamente me gusta. Después de todo, somos como niños de 5º grado fumando por la calle. Rincón para tener miedo y avergonzarse de alguien. Está bien, Nazarule, está bien, eres un hombre adulto que también tiene todo el derecho a este apartamento. Entonces, ¿por qué estás tan preocupado? Vamos, gato. ¿Por qué estás tan tensa? Vino Karina cerca de Nazar y lo besé durante mucho tiempo, adictivo y cautivador en el mundo que me gustaría estar lejos de aquí con o sin ella. Pero el hecho de que la chica lo llamara el dueño legítimo de este departamento fue lo que le gustó a Paul y definitivamente es tan bueno que Karina así lo piense. Durante unos minutos a Karina le dieron un recorrido por el departamento y cada uno de vez en cuando exclamaba al ver algo inusual o simplemente especial. Ni siquiera desdeñó entrar al cuarto de los niños y mirar por un largo rato los dibujos en las paredes. Así que y con una sonrisa, Nazar tomó un sorbo de la bebida y al mismo tiempo hizo un sonido ahogado de horror. En general se sentía desagradable con lo que ella estaba haciendo. Como si estuviera realizando algún tipo de búsqueda. Honestamente, Karina finalmente se cansó de jugar a investigadora y vampira al mismo tiempo y se decidió renunciar. La verdad es que, mientras Nazar no había visto a la niña, logró dejar varios rastros de ella. Quédate en el apartamento especialmente para la esposa de Nazarova, huellas de botín, lápiz labial en el cuello de una botella de yogur, aroma caro de eau de toilette en el pasillo. Deja que la niña corra y se ponga nerviosa, deja que Nazar te interrogue una vez más con pasión, ya ves. Se acomodará con ella, la idea de que su hombre se disculpó febrilmente con su esposa,
Podía ver mucho el dispositivo, naturalmente no dijo nada cuando Nazar y Karina salieron por la entrada. Daza acababa de llegar a casa en su auto. La joven de repente recibió una llamada del jardín de la infancia y le dijeron que ella estaba enfermo, que el niño tenía fiebre y que necesitaban que lo recogieran urgentemente. Daza pidió salir del trabajo, prometiendo pasar toda la noche sentada frente a su computadora portátil. Rápidamente se subió al auto y se fue a casa. Ahora planeaba estacionar el auto debajo de las ventanas y correr lo más rápido posible detrás de su hijo hacia el jardín, que está exactamente al otro lado de la calle. Mientras su marido salía por la entrada con su camisa roja brillante, Daria notó de inmediato, y por unos momentos, la joven simplemente miró lo que se le reveló a sus ojos y de repente pensó por alguna razón que no en vano se puso lentes hoy. Ahora todo es claramente visible y ya no hay duda de que Nazar pasó por debajo de la casa y desapareció en el interior. Hacia la parada de autobús y Daza lo miró por unos minutos más, tomando tiempo para pensar en lo que vio. Entonces, cuando la niña ya está acostada en la cama y llaman al médico, acompañado de ella y Mila para no ir 2 veces, Daza llevó a los niños a casa y se sentó impotente en la otomana cuadrada de la entrada. ¿Todo pasó? Entonces, como estaba tan ciega, no había razón para sospechar que su marido le fuera infiel. Antes sí, claro, eran tantos como querían, pero ella lo atribuyó a la sospecha y simplemente no se lo permitió. Ni siquiera pensar en este tema. ¿Y ahora qué debe hacer? ¿Cómo comportarse con Nazar cuando regrese a casa supuestamente del trabajo? Pero en realidad de esta mujer, Daria no tuvo tiempo de mirar adecuadamente al compañero de Nazar, pero sin embargo notó algo en sí misma joven, claramente una patinadora artística muy joven, en forma, vestida con ropa cara, pero parece es completamente de mal gusto cuando se gasta una buena cantidad en la tienda en total. Este BC parece simplemente patético. Bueno, aquí, en principio, BC por supuesto, aunque Nazar es mayor que ella, todavía la considera una anciana. Aunque no está del todo claro por qué hizo que el hombre pareciera joven y bien podría ser que un cuerpo estúpido puede ser así, pero ahora ¿qué debería hacer con él? ¿Qué debería hacer si tuvieran 2 hijos? Sin siquiera preguntarle, estaba claro que era para enviar a ese cónyuge a un viaje gratis, y eso sería el fin de todo. Pero como tienen un hijo y una hija, lo que les pasará para no dañar a los niños que a su manera infantil aman a su padre, pero que tienen mucho cariño a los pensamientos de la joven, fueron interrumpidos por un momento. Ante la aparición de un joven médico local en la puerta, ella entró de guardia y comenzó a examinarla, luego le dieron el alta. Medicina para el niño y regresó a casa, dejando a Daza sola con sus pensamientos. La mujer deambulaba por el apartamento, mirando las huellas de la presencia del extraño, el olor que permanecía en el aire, ya que Nazar claramente no sabía que ella regresaría a casa. Tan herida, Daza inmediatamente sintió huellas en el suelo, ella también las vio, llamaron su atención como si hubiera heridas en el cuerpo y estuvieran casadas con Nazar. Pero no encontré de inmediato las marcas de labios con color rojo brillante. Labial ya me estaba preparando para regalarle este yogur a Mila, sin embargo, en cuanto vi algo rojo en el cuello de la botella, inmediatamente me di cuenta de qué era. Tal vez arrojó la botella entera y su contenido al bote de basura debajo del fregadero. Sí, dejaron un gran legado aquí. Me pregunto cuántas veces ha habido albergues así antes. ¿Cuál es el punto de mostrar la presencia de un amante, acostar a su hijo, encender a mí viendo dibujos animados en la televisión? Daza se hundió exhausta en un rincón de la cocina. Sí, ella no esperaba que las circunstancias resultaran así. Camino. Pero, ¿por qué pensar ahora en cómo pudo haber sucedido? Pero, desafortunadamente, ya no funcionará, decidió Daza. Nazar no podrá regresar, después de todo este apartamento es casi en su totalidad propiedad suya, él no invirtió casi nada aquí excepto una pequeña cantidad para pagar deudas, y fue ella quien trabajó más y no su marido. Entonces, en esta situación, cuente con algunas cartas de triunfo estupidez de su parte, de niños a niños, ella también intentará explicar esto de alguna manera, y él no las necesita. Hija. Es poco probable que su nueva hada de piernas largas insista en cuidar de 2 niños que le son completamente desconocidos. Por lo tanto, esta cuestión también puede eliminarse de la ecuación. Daza no sabía cómo decirle a Nazar lo que sabe perfectamente. Lo que haga en lugar de trabajar o después del trabajo carece por completo de importancia.
Míralo a los ojos en este momento y cómo puede hacer esto todo este tiempo, míralo a los ojos. El hombre ni siquiera entendió lo que había sucedido, lo que hizo con sus propias manos. Daza cambió al dibujo de su hija y entró. Programa de diseño gráfico, lo que sea, pero el trabajo que se lleva a casa debe terminarse a tiempo, el empleador cuenta con ella y ella no. Tal vez lo llevaron mientras estaba en el editor de línea. La joven estaba pensando que este mismo empleador podría ayudarla bien en la situación actual con los servicios de sus empresas, muchas de las principales líderes de la ciudad, lo que significa que esta persona casi ciertamente puede estar orgullosa de tener conocidos relacionados con cuestiones legales. Aparentemente necesitará esto más para venir y luchar en los tribunales por la pensión alimenticia, después de todo, mezquino hasta él. Extremo, es poco probable que Nazar le pague ni un centavo. La ninfa probablemente estaría en contra de tal desperdicio y estaba inundada de color, pero sus pensamientos eran lejos de aquí cómo reaccionar ante Nazar que regresa del trabajo y cómo decirle a sus hijos qué hacer con su propio tormento y angustia mental. La joven miró la pantalla y literalmente se asustó de lo que vio allí en lugar de una pastoral foto con un césped esmeralda y una piscina azul brillante en el monitor había algo de descanso. Necesitaba descansar urgentemente pero primero trabajar después de haber terminado el proyecto. La joven respiró hondo y comenzó a preparar la cena esta vez. Solo para los niños la pensión completa había terminado. No tienen nada comedor. Ella encontrará algo que hacer y alguien a quien acoger pero no. Nazar. Daria sacó su teléfono, abrió la aplicación de banca móvil y comenzó a contar escrupulosamente con papel y bolígrafo cuánto dinero le transfería su marido cada mes. Si fue muy poco, en el mejor de los casos, durante una semana, y esto continuó durante más de un mes, no 2 o 3, pero durante mucho tiempo, Daza empezó a recordar lo que su marido le contó al respecto. Sí, exactamente una cosa, otra, luego una tercera, no pagaron extra, recalcularon, luego pagaron después, multaron, o simplemente. Sin dinero. Bueno, sí, es una imagen sumamente interesante, pero ahora todo será diferente, bailando a su ritmo, sirviendo en la vida cotidiana, y ella ya no planea ganarse todo este lujo sola, hay suficiente para la casa. Exactamente a las de la tarde, Dalia incluso se sorprendió por tal claridad, aunque no había ni una sombra de remordimiento en el rostro de Nazar. Naturalmente, él no podía saber que ella ahora conocía su pequeño pero tan desagradable secreto y su voz era firme y segura. Mila salió corriendo a encontrarse con su padre en el trabajo, él rápidamente acarició la coronilla de la niña y entró al baño a lavarse las manos, mientras Daria lo esperaba en la cocina. Ella tenía su propio plan cuando Nazar entró y se dirigió a la mesa. Lo primero que lo sorprendió fue que él no se veía en los platos, que estaban deliciosamente expuestos con todo su suculento y aromático contenido, y no solo sobre la mesa, sino que por todas partes hasta donde alcanzaba la vista no había nada. ¿Por qué no está lista tu cena?, preguntó el hombre perplejo, deteniéndose en medio de la cocina. Miró a Daza con sus ojos fríos, como exigiendo explicar de inmediato qué pasó y qué. Ella se permite y ella se enfermó, dijo vagamente Daza, metiéndose en eso por ahora. Bueno, ¿por qué no pudiste contener tu justa indignación? Nazar, no es una razón para no cocinar, comer, no cenas y volví a casa. ¿Cómo estás? Si entiendes esto, bueno, no, querida, no pude resistirme a Daza, no cenas. Y los niños y yo seguramente encontraremos algo para comer esta noche, en el sentido de que Nazar aún no ha entendido ni una sombra de duda sobre su propia razón, ni siquiera la expresión en su rostro del hombre bueno. Tenía autocontrol ahora. Daria estaba de alguna manera celosa de Nazar. La joven parecía tranquila a su marido y trató de encontrar al menos una sombra de arrepentimiento en sus ojos, pero nada más que eso. Nazar honestamente no se consideraba culpable de nada y por eso simplemente estaba indignado por la falta de cena. Bueno, Daza decidió que el camino hacia la verdad es el más corto. Para ser honesto, con quien estuviste hoy es más claro para Nazaruko para que repitas, ya que para el especialmente talentoso aquí. Nazar comenzó a comprender que no todo es tan fácil en su familia. Al menos como últimamente, el rostro del hombre estaba distorsionado por una mueca, como si tuviera dolor de muelas. Daza se dio cuenta de que ahora estaba en punto y simplemente no había lugar para que ella se retirara. ¿De qué estás hablando? ¿Con quién caminabas? De hecho, volví a casa para poner la mesa. Vamos, exigió el hombre, intentando sentarse en un rincón de la cocina, ¿verdad?
A menos de 1 kilómetro y te informo que ahora estás arreglando rápidamente tu ropa y la voluntad de resistencia de Surueb y las ganas de que todo suceda como él quiere, porque el hombre descaradamente se acercó y se sentó sobre la mesa. Sin embargo, te exijo que ahora me alimentes vivo, esta casa también es mía, así que date prisa, de lo contrario te haré la vida tan divertida. Te sacudes y luego Daria se ríe. Toda la tensión nerviosa que se había estado acumulando en el alma de la joven desde el momento en que vio con sus propios ojos a Nazar con otra mujer resultó en una risa medio histérica, pero fue fuerte y alegre. ¿Y que crees que dadas las circunstancias, sus órdenes serán ejecutadas por la OTS? Dijo con una cara lo más seria posible. Daza se secó las lágrimas que rodaban por su rostro y con confianza acompañó a Nazar hasta la puerta de la cocina. Sal. Y para que ya ni yo ni los niños estemos aquí. Incluso vieron que Nazar estaba a punto de objetar algo más, pero de repente perdió el interés en la discusión. Al parecer el hombre no había pensado en el plan B en caso de que lo descubrieran de repente, por lo que no le quedó más remedio que ir a recoger sus cosas para no aparecer ante su amado con las manos completamente vacías. Un cuarto de hora más tarde, Daza ya había cerrado ambas puertas detrás de él y comenzó a llorar, inesperadamente por sí misma. Se sentó en el suelo laminado del pasillo y rompió a llorar. La propia joven no sabía si se trataba de un apretón, entendía perfectamente lo que era necesario. Vivir, al menos por el bien de los niños, por el bien de su futuro. Después de todo, deberían tener futuro, ¿no? Mila estaba tranquilamente viendo dibujos animados en su habitación e ella estaba acostado en la cama. Ista ahora está más feliz por su hijo que ella y se dirigió al cuarto de los niños, abrazándola así. Era de metal que salió atacando a Daza por el hecho de que ella se atreviera a echarlo de la casa como si lo hubiera hecho. Maltrató a un cachorro y también porque se atrevió a mostrar su carácter y no aceptó que hubiera iniciado un hobby en el trabajo. Durante la última hora, el hombre había estado tratando de averiguar cómo estaba su esposa. Podría haber descubierto todo. Las circunstancias del asunto y solo me vino a la mente una cosa: Karina y su estúpida y destructiva idea de visitar el departamento en el que vive. Probablemente los vecinos los vieron e inmediatamente avisaron a Daria o se enteraron por otro lado, pero el hecho sigue siendo un hecho. Ya no sería posible mentir y esconderse. Parecía que la propia Karina no estaba muy preocupada por solucionar este problema. La niña estaba recostada perezosamente en la cama, jugando con su nuevo teléfono inteligente y de vez en cuando miraba a su amante, quien estaba corriendo por la habitación. Pero me echó del apartamento por enésima vez, exclamó Nazar apasionadamente. Reprodujo su conversación con Daza en su cabeza. Ella simplemente hizo que pareciera que Karina había imaginado a Nazar hasta ahora. En sus ojos él creó una imagen persistente de una especie de hombre macho que estaba hundido hasta las rodillas en el mar y podía manejar todo. Y ahora resultó que Damach era solo una señalita. Ya estaba bastante descolorida y al 100. ¿Y por qué por enésima vez tenías curiosidad? Podrías haberte quedado en la cama. Dejarla ir a ella y a los niños, tal idea lo hizo. A Nazar no se le ocurrió hasta ahora, ni siquiera había pensado en esta opción ni lo que tiene reservado. Su derecho, y de ninguna manera el amor por los niños, guió al hombre cuando decidió cumplir con la demanda de su esposa e irse. Ahora estaba listo para enviar a sus propios hijos a cualquier parte, siempre que esto le reportara dividendos en forma de parte del espacio vital. Solo Nazar, a diferencia de Karina, recordaba perfectamente cómo y con qué recursos comprar este apartamento y entendió que Daza no se rendiría así, si de manera amistosa tuviera pleno derecho a toda la vivienda y pudiera demostrarlo. Denuncias en los tribunales. Bueno, ¿qué entendió? ¿En qué mala situación se encontraba? Resultó que, por un lado, si no consigue urgentemente al menos una parte del espacio habitable, el jefe lo dejará, porque sin dinero Karina no lo necesita, pagará la pensión alimenticia para 2 hijos y luego no quedará nada de su salario, teniendo en cuenta el alquiler. Por otro lado, si los metros cuadrados de Daza aumentan demasiado, perderá y pagará hasta el último centavo de los honorarios legales. Nazar seguía corriendo en círculos por la habitación, pero Karina ya estaba pensando en otra cosa. De repente la niña se levantó y se sentó bruscamente en la cama. Pensamos, mi hermano es abogado, seguro que ahora nos está dando opciones de cómo sacar a esta gallina y a estos niños del apartamento y esta gallina suya será nuestra. No tiene sentido prestar atención, llamó. El apartamento, ni siquiera el suyo, sino el nuestro. Bueno, lo nuestro es nuestro. Lo principal es que no es Dasquina y ella misma. Que él lo arregle y no se esconda detrás de sus hijos.
que Nazar vaya con los padres de Surueb y en un pequeño y agradable café. Y esperar al hermano de Karina, Sergei. Él llegó sin demora, alto y guapo, vestido con un traje a la moda y comenzó a hablar sin demora. Prefacios. Entonces dime ahora qué quieres, qué vas a reclamar, qué pedir por todo el departamento, respondió Nazar con orgullo, y que ella y sus perros salgan de allí lo más rápido posible, agregó Karina, quien se mostró confiada en su propia razón. No se le ocultó a Nazar cuando Sergei sacudió la cabeza con duda y comenzó a hacer más preguntas. ¿Tienes algún documento para el apartamento? ¿A qué se debe? Karina intervino nuevamente en la conversación. Restauraremos lo que sea necesario, solo dímelo. Lo que hay que hacer y dejar de hablar. Verá, Sergei miró de reojo. Su hermana estaba inquieta, pero continuó volviéndose como si solo estuviera hacia Nazar, pero en realidad resultó ser completamente diferente, así que quiero ver los documentos de vivienda. ¿Qué tienes? ¿Qué puede mostrarme? Nazar con orgullo, su pecho hacia adelante y sacó su vientre lo más posible casado. Y esto significa que ella es nuestra común. ¿Entiendes que esto es exactamente lo común? Sergei sonrió. Y tú hace exactamente minutos exigiste todo y, como regla general, cuando la situación es claro, no llaman a un buen abogado para pedir ayuda. Así que expliquemos lo que tienes ahí para ser honesto. Se trataba de recordar quién firmó el contrato de venta, qué otros documentos se firmaron, de dónde vino el dinero y quién puede confirmarlo con una palabra. Vamos todos. Media hora después Sergei Dova ya estaba sentado frente a la segunda taza de armadura con la cabeza inclinada. Entonces, dijo el abogado, ¿quieres decir que más ella tomó parte del precio de compra de la venta de sus bienes personales antes del matrimonio? Correctamente. Otra parte considerable la dieron sus padres y también de la venta, es decir, el movimiento de dinero de una cuenta a otra se puede rastrear fácilmente. Bueno, pidieron prestado un poco más y lo pagaron juntos, pero al mismo tiempo su esposa recibió mucho más que usted y también podrá demostrar la propiedad. Así que no confundí nada, ¿cierto? Nazar podría. Solo sintió condenando. No sospechaba que su posición era tan inestable. Karina le prometió montañas de oro y él se enamoró como una novilla, y ella dijo que simplemente se había equivocado o no conocía todos los detalles del caso. La esencia de no cambió, no puede reclamar el departamento de ninguna manera, no puede probar el origen del dinero, y lloró. Luego su espacio vital y con ello el encuentro con Karina. Ella ya la está mirando con maldad y que nada se puede hacer. En tono de niña mimada y caprichosa, preguntó Karina, ¿no se te ocurre nada? Sergei miró él. Servilleta frente a él por un rato. Estaba claro que había algunas opciones pasando por la cabeza del hombre, pero lentamente, como si estuviera extrayendo palabras. Bueno, hay una opción, pero recuerda que es ilegal. Solo puedo usarlo para presionar a esta daza. En términos generales, sácalo por miedo si conoces a alguien que le emitirá retroactivamente un préstamo falso por una cantidad muy grande. Así que considere el truco. Ni siquiera necesita el préstamo en sí, sino solo un documento emitido, digamos, hace 3 años o hace. Recibió una cierta cantidad para las necesidades familiares y se compromete a devolverla, digamos, dentro de años no hay devolución. Ambos cónyuges deben aprovechar. Después de que Sergei guardó silencio, Nazar y Karina lo bombardearon con 1000 preguntas sobre qué debería estar escrito en el documento del préstamo. ¿Cuánto tiempo? ¿Y si no funciona? El hombre explicó durante mucho tiempo. A las personas sentadas frente a él toda la precariedad y el peligro de su posición si se atrevían a implementar este movimiento. Les recordó que si Daza no es una persona tímida y logra defenderse, entonces enfrentarán un proceso penal de acuerdo con la ley, porque estas cosas no quedan impunes. Tú decides. Claro, un hombre apartó la taza de mí y se levantó, pero yo habría sopesado cuidadosamente los pros y los contras primero para que después no sucederá que tuviera que sacarte de aventuras aún mayores. Daza, sin embargo, tampoco perdió el tiempo. Jefe que estaba esperando una llamada de algún abogado calificado en un futuro muy cercano y comenzó a pensar qué hacer a continuación. Queda claro que Nazar es codicioso hasta el punto de la imposibilidad y Stingy no va a renunciar al apartamento del que posee la mitad. A lo que tiene derecho si abordamos la cuestión desde el punto de vista de la ley. Entonces ella misma debe defender sus derechos y los de sus propios hijos. El primer pensamiento de Daria fue cambiar las cerraduras de las puertas, pero era poco probable que eso sucediera. Habla a su favor si Nazar decidió llamar a la policía. Él está aquí al final de la conversación, lo que significa buscar otras opciones a. Si tan solo se pudiera encontrar lo antes posible un profesional que la ayudara, guiara y aconsejara,
si Nazar pudiera escuchar los pensamientos de su esposa, entonces probablemente estaría muy sorprendido y feliz en su mente. Ahora ella estaba abriendo una botella de vino y cambiando con entusiasmo las cerraduras para que no pudiera entrar a su propia habitación, para que Daza, legalmente obediente, no hiciera nada. Solo podía imaginar que el propio Nazar estaba sentado al lado de Karina, que había estado hablando por teléfono durante una hora. Ahora, con una de sus conocidas, luego con otra, ella naturalmente. Estaba buscando una persona que aceptara emitirles un documento de préstamo falso, pero nadie accedió a ir a prisión por beneficios ilusorios. Si la propia Connie, toda Peck, como una aventura, llegaba a resolver el problema, ellos se imaginó aproximadamente lo que les esperaba en este caso y, por lo tanto, quien simplemente se negó cortésmente y quien les pidió que no los molestaran más para no convertirse accidentalmente en cómplices de Karini, aparentemente tampoco confiaba en Nazar, era más oscuro que una nube. La en que esperaba con todas sus fuerzas, perdiendo el control en el proceso. Si no recibe ni un céntimo del coste de la vivienda, no recibirá el apartamento en sí y, entre otras cosas, también pagará la pensión alimenticia para sus hijos pequeños, será simplemente el colapso de su vida. Nazar miró seriamente su propio teléfono, que yacía pacíficamente sobre la cama, tal vez para llamar a Daza para pedirle perdón, para caer a sus pies y prometerle una promesa para que al menos pueda mantener la cabeza sobre su cabeza y el perro. No es con esta Karina, puede encontrar muchos cachorros y patas largas. ¿Pero dónde está ahora? Encontrará alojamiento cuando se agoten todos los contactos en la guía telefónica del amante, pero nadie aceptó redactar el documento requerido junto con Nazar. La niña se volvió hacia el bueno. Eres un hombre con nosotros, o como se hace algo bien. Ahora hazlo, de lo contrario resulta que generalmente necesito tu departamento más que nadie, así que con estas palabras Karina se levantó y fue a la cocina a poner la tetera, dejó a Nazar completamente solo. El hombre no sabía qué hacer y qué hacer ahora, no sabía a quién recurrir, así que lo hizo. Así que lo único que le quedaba en esta situación era levantar el teléfono, esperar a que atendiera el vanite y pedir el número de teléfono. La madre de Daria se reunió con un abogado que, siguiendo su propio consejo, dijo que si el apartamento era controvertido, no la dejemos sola, de lo contrario nunca se sabe cómo se llamará el abogado. Yaroslav llegó a tiempo, estaba bien vestido, afeitado, en fin, un hombre como en la foto, rápidamente buscó entre los documentos el apartamento que Daza preparó para él, dijo que los llevaría a leer con más detalle la esposa de Ista sobre los ingresos de Nazar para que pudieran recibir de él la pensión alimenticia para Mila e Ilya. Justo en ese momento el propio Nazar se acercó a la casa y el propio Nazar, por supuesto, acompañado de Karina, los jóvenes estaban ansiosos por contarle todo a Daza. Que acordaron el día anterior, el rostro de Nazar brillaba de alegría traviesa. Aún no puedes salirte con una sonrisa, Daza todavía tendrá que compartir espacio con él o incluso volar lejos de aquí con los niños a los que llama cachorritos. Será aún mejor, todavía podrá dar a luz a muchos más hijos en su vida, pero podrá ganarse eso por un apartamento. No todos lo logran. Daza colocó una taza de café recién hecho frente a Yaroslav y se dispusieron a hacer cálculos. La llave crujió en el ojo de la cerradura. Daria se estremeció de sorpresa y Yaroslav solo pudo murmurar, pero no debería sorprenderse. Cualquier cosa. Y en general, juega conmigo. Daria ya no preguntó sobre esto en el mundial, tenemos que jugar juntos. Nazar se lució en la puerta sosteniendo la mano de Karina, pero Yaroslav resultó no ser un extraño, él sonrió alegremente y ya estaba de pie en la puerta de la cocina con todo su aspecto, saludando a los invitados. Querido, dijo, dirigiéndose a Daria. ¿Esto es tuyo? Bueno, quiero decir, mi rival, sin permitir que Nazar entrara en razón, quien ya había descubierto parcialmente el plan del abogado, se acercó a él con una sonrisa prometedora y lo abrazó por detrás. ¿Es un rival para ti? Sani es solo un marido. Mientras Nazar intentaba ponerse en orden, claramente sin contar con tal foto, Karina se echó a reír. Entonces es que tu callado también te volvió a engañar sin dejarte. Aléjate de esta información. Daza, con un gesto pintoresco, invitó a todos los invitados a la mesa, pero sirvió prudentemente galletas y café. Solo para ella y Yaroslav con mucho gusto. Observando por el rabillo del ojo cómo el rostro de Nazar se volvía cada vez más morado para combinar con el color de su camisa, Daza se sentó junto al abogado y él le dio unas palmaditas suaves en el hombro como si aprobara.
Daria le sonrió. Él en respuesta, la más ligera pero prometedora de sus sonrisas, los ojos de su marido casi se salen de sus órbitas, un buen comienzo de la conversación terminó conociendo a Nazar, podía suponer que el hombre vendría. No hizo las paces y preguntó. Por perdón, no, porque no arrastró a esta chica consigo, exigió e insistió, pero ahí es donde ella misma está ahora. Descubre que Yaroslav fue el primero en hablar a su manera, había otra galleta en el café, se atrevió a romper el silencio y dijo entonces, ¿por qué viniste aquí? El apartamento después de sentarte pertenece al chiste. Si quieres, llévate otra cosa. Eso te será útil, entonces las habitaciones están ahí. Si ya tomaste todo lo que es tuyo, entonces también hay una salida. ¿Por qué estamos sentados? Para quien dejó Nazar de contemplar a Daza y se fue, en ataque. Este no es su apartamento y nunca será suyo. Bueno, todavía no lo sabemos, respondió Yaroslav evasivamente, besando ligeramente el cabello de Daza, ya hace mucho que estamos preparados para tal desarrollo de los acontecimientos. Recopilamos los documentos y allí está escrito en blanco y negro quién y cuánto dinero se dio por este apartamento. Por supuesto, tienes razón en que tu casa fue comprada durante el matrimonio. Pero no somos tontos. Estamos listos para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Entonces tú también necesitas demostrar lo canta que Daza te debe. Algo, pero te advierto que pagues los costos por unos segundos. Nazar guardó silencio. Estaba confundido por el tono confiado de un extraño que se siente completamente tranquilo en su cocina y en él al mismo tiempo abraza a su esposa como si fuera de la manera correcta. Algún tipo de emoción se agitaría en su pecho. Hombre, si no pudo dar un nombre de inmediato y luego se dio cuenta de los celos. Eso es lo que pasa. Daza también ha encontrado un amante para ella, y ha pasado mucho tiempo desde que cantan tan bien, que está pasando de todos modos. Así de tranquila es esta Daza y también madre de 2 hijos. Mientras Nazar estaba indignado en silencio, Karina comenzó a hablar, agitó ante la nariz de Yaroslav un trozo de papel con un título fuerte, un recibo y dijo pero eso es todo. Su Daza, junto con Nazar, tomó prestada una deuda colosal, simplemente colosal, y aquí no costará menos por el mismo apartamento. Donar significa dejarle donar la mitad y no involucrarse. Yaroslav, con un movimiento inesperado y rápido como un rayo, extendió la mano y con dedos de acero le arrebató el trozo de papel a la sorprendida Karina, luego leyó lentamente el contenido. Fuerte y comenzó a reír a carcajadas, riendo con todo su corazón, el hombre le devolvió el papel a Karina y se sentó. Gracias a juzgar por el apellido, esta es la madre de este hombre, así que sintió con la cabeza hacia Nazar, el hombre, por así decirlo. ¿Y usted piensa seriamente que creeremos que tal préstamo fue otorgado y en cualquier momento? Incluso la comprobación más superficial no revelará que se trata de un tilo y todos los que participaron en esta farsa no irán a lugares no tan remotos por diversas razones. ¿Entiendes que con tus problemas estás brindando un espacio un poco menos cómodo que el que tienes tratando de engañar a alguien? Nazar se desplomó primero, no pudo soportar la mirada pesada de Yaroslav, se levantó de un salto, agarró a Karina de la mano y rápidamente salió corriendo por la puerta del apartamento. El hombre realmente no quería que nadie viera las lágrimas que apareció ante sus ojos. El Pouni ahora es todo Puigillet. Ella fue honesta con él, pero para asegurar no la mitad del apartamento, sino solo la pensión alimenticia para Mila y Iliusa. Karina corrió tras él, apenas logrando atraer a la chica hacia ella y con fuerza se lo arrebató de los dedos. En 2 movimientos rompió el papel arrugado con el recibo del préstamo y lo arrojó a la nieve, luego se dio la vuelta y se alejó solo. Varios insultos hacia Karina se precipitaron en su dirección. En el apartamento ni siquiera quería ver a Yaroslav sentado en el mismo lugar y con. Miró a Daza con una sonrisa de satisfacción. La joven estaba llorando, pero parecía que la sonrisa de felicidad nunca abandonaba su rostro. ¿Cómo descubriste que es posible decirle que somos, que eres mi bien? En general, ¿por qué decidiste decir que tú y yo estamos saliendo? Era natural, claro, mostró los dientes salvajemente, lo sacó de la cama temprano en la mañana y, sin esposas, exigió ayuda para un buen hombre. O mejor dicho, un joven en problemas, le negó a su camarada. Jóvenes, solteros, guapos y decentes, 2 hermosos hijos, así que esta es tu oportunidad. Al observar cómo se comporta Daria, Yaroslav estaba convencido de que la intuición del anciano no lo defraudó, realmente se entendían perfectamente en muchos aspectos.
Entonces, en esta situación, él tiene las cartas en sus manos. Como dicen, ¿qué diablos? No estoy bromeando. Es muy posible que todo salga bien para ellos. Yaroslav miró a Dasa y casualmente le preguntó por un momento qué estaba haciendo esta noche. La niña se quedó paralizada y luego levantó sus ojos claros y sinceros hacia él y completamente. Respondió seriamente. ¿Estás sugiriendo algo? Yaroslav y Daria se rieron. Las vidas de ambos definitivamente estaban mejorando, se conocieron y no tenían secretos el uno para el otro. No es un gran comienzo para una historia prometedora que podría convertirse en una gran historia. Historia,